Sean bienvenidos, hermanos, a esta sesión del taller para predicar. Eh, el día de hoy vamos a hablar acerca del bosquejo, de la estructura o del esqueleto, como le conocen algunos otros también. Eh, es necesario que nuestras predicaciones tengan una estructura para que así podamos presentarlo de una manera más clara, tal vez un poquito más fluida, de una manera más amena incluso. Así que bueno, de ese tema vamos a hablar el día de hoy. Seguramente ustedes han escuchado alguna predicación en donde no se le encuentra mucho el inicio y el final, los pies y la cabeza, como que no se le logra encontrar el hilo más o menos hacia dónde vamos. O en alguna ocasión también nos ha tocado dar una predicación en donde ni nosotros mismos entendimos qué era lo que queríamos decir, ¿no? Bueno, a todo predicador le ha pasado y también a todo miembro en algún momento le ha pasado porque, bueno, algunos estamos en formación y son partes o experiencias que uno vive en el proceso. Pero para que vayamos dejando eso atrás, para que no nos suceda digamos, de manera tan frecuente, es que necesitamos tener un bosquejo. Un bosquejo, hermanos, no es sino una estructura o un esqueleto de nuestra predicación que nos va a servir de guía para el momento de ir predicándolo. Y por ahora solamente quiero mencionarles algunas, solamente quiero mencionarles, digamos, algunas ideas importantes de por qué debemos de tener un bosquejo en nuestra predicación. Y bueno, primeramente porque el bosquejo se puede comparar a un mapa que nos facilita tanto el punto de partida como también el punto de llegada. Es como un mapa que nos ayuda a llegar justamente a la dirección que queremos. Esto nos libera de manejar sin rumbo o de ir divagando. Yo creo que a todos nos pasó o nos ha pasado que en la predicación divagamos, somos redundantes, repetimos muchas ideas y todo esto tiene que ver a veces con la falta de experiencia o también porque no tenemos un bosquejo que nos ayude a desarrollar de una manera más fluida nuestra predicación. Así que el bosquejo nos da orden y también claridad en nuestras ideas. Igualmente, tener un bosquejo nos da confianza y nos ayuda a tener fluidez al momento de predicar. Cuando nosotros estamos en el púlpito y tenemos esa estructura, podemos sentir un poco más de confianza porque tenemos ese mapa que nos va dirigiendo en nuestro momento de predicar. Y bueno, no ser repetitivos, nos ayuda eso y más razones es por las que nosotros necesitamos tener un bosquejo al momento de predicar. Y les voy a presentar en mi pantalla más o menos a qué me refiero cuando digo bosquejo y lo vamos a ir desarrollando ya de una manera más detenida e incluso en esta y en la siguiente sesión. A esto nos referimos, hermanos. A ver, aquí lo vamos a poner. Que en general consta de un título, una introducción, digamos de manera más regular, divisiones, ¿no? Una división, segunda división, tercera división, y cada división con digamos, diríamos una subdivisión o subdivisiones, además de ilustraciones
y de aplicaciones. Yo aquí, por ejemplo, en este caso pongo una ilustración por cada división, puse una ilustración y una aplicación, pero no tiene que ser así. No, digamos que esta estructura no es rígida, sino más bien es de apoyo y flexible según nos facilite a nosotros, cómo nos acostumbremos nosotros. Pero digamos, podría ser así, que por cada división podamos poner una ilustración y también una aplicación, que también vamos a ver qué es eso, qué es ilustración y qué es aplicación. Y otra de las cosas que se pueden hacer es que al final ya de todo, bueno, a esto, miren, a toda esta parte de acá, a ver si le puedo poner aquí un colorcito. A toda esta parte le podemos llamar desarrollo, análisis, así es como le podríamos llamar a toda esta parte que es como el cuerpo, ¿no? O algunos le dirían también el cuerpo, todo lo que está de amarillo, así podríamos llamarlo. Como ustedes saben, hermanos, en todo, no sé, en toda conferencia, discurso, narración o exposición de algún tema, por lo menos debe de haber tres partes, que es la introducción, el desarrollo y la conclusión. Digamos que en toda exposición debería de tener por lo menos esas tres partes, y en este caso aquí tenemos introducción, esto sería el desarrollo, y como ven, aquí tenemos la conclusión. Pero bueno. Hablando ya de un bosquejo, de una predicación, pues tenemos aquí más elementos todavía. Desarrollamos y algunos lo que hacen es que al final de todo el desarrollo es que aplican, ¿sí? Al final de todo el desarrollo es que aplican. Hay otros que lo hacen en cada división, ponen una aplicación y una ilustración. Así que bueno, estos son elementos que puede contener nuestro bosquejo sin que se convierta en una estructura rígida. Y finalmente, lo que les decía, la conclusión. Yo hice este curso hace varios años. También al inicio nos habían enseñado a poner un objetivo. No sé si eso es, si bien esto no es rígido, este, pero digo, también me acuerdo que nos habían enseñado a plantear el objetivo al inicio del sermón. Sí, digamos que en esencia sí debería tener un objetivo. En realidad toda predicación, sea textual, sea temático, sea expositivo, debería tener un objetivo. Eh, yo he compartido este taller en ocasiones anteriores y sinceramente, hermanos, noté que esto suele complicar mucho, sobre todo la redacción de un objetivo. Entonces no lo quise poner como tal, no quise poner como tal, digamos, el poder redactar un objetivo, porque es una de las cosas que cuesta un poquito más. No sé si hago bien con omitirlo, porque en realidad cuando uno sabe con toda claridad a dónde uno quiere llegar, pues obviamente el desarrollo de la predicación se hace mucho más fácil, ¿no? Digamos que antes de predicar yo tendría que saber claramente a dónde quiero llegar. En realidad el objetivo sería eso, tener claro a dónde quiero llegar y cómo voy a hacer para llegar ahí. ¿Qué quiero lograr con esto que les voy a decir? Qué quiero formar, qué quiero enseñar, qué quiero alcanzar con esto que voy a decir? Y al tener claro el objetivo, me facilita a mí también, digamos, a trazar la mejor ruta, ¿no? Trazar la mejor ruta. Entonces, bueno, por ahora, digamos, por esta ocasión, no voy a ampliar en ese punto,
pero ¿qué les parece si en la siguiente desarrollo mejor ese punto para que lo podamos tratar también? Bueno, pero sí, 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 digamos que tiene que haber un objetivo, definitivamente tiene que haber, aunque la verdad les digo, es un poquito, por lo menos redactarlo es complicado. Quizá tener la idea es un poco más fácil, pero redactarlo es un poco complicado. Bueno, ahora vamos por partes, hermanos. Vamos por partes. Ya vimos así, digamos, a grandes rasgos, un esqueleto o un bosquejo, los elementos que contiene un bosquejo. Ahora vamos a ir por partes. Lo primero que yo les presenté es que todo bosquejo debe de tener un título. Nuestras predicaciones tienen un título. No siempre se menciona el título en el sermón, pero en caso de mencionarse, el título debería de ser, digamos, muy breve, debería de ser muy breve, dos, tres palabras, o quizá podría ser una pregunta, podría también ser una afirmación que tenga relación con el tema central de la predicación, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes recordarán, cuando hablamos de Romanos capítulo 12 verso 1 y verso 2, ahí se hablaba un poco de la misericordia de Dios, de la adoración, del sacrificio vivo, de no amoldarse al mundo, muchos elementos que se mencionaban en esos textos. Pero, por ejemplo, un título para ponerle a esa predicación podría ser la verdadera adoración. Por ejemplo, la verdadera adoración. También podría ser en forma de pregunta. En forma de pregunta. eh, ¿Cómo adorar a Dios verdaderamente? Podría ser también un título. Quizás otro título, un título como para no amoldarse, podríamos decir, ah, no te amoldes a este mundo. Es una frase exclamativa, no te amoldes a este mundo. Bueno, en fin, lo que debemos de lograr con el título simplemente es, digamos, ofrecer de manera muy concreta la idea central de nuestra predicación. Este tendría que ser breve, como les dije, de preferencia ser atractivo e incluso, si fuera posible, enganchar un poquito a los oyentes para que les genere un poco de interés, ¿sí? Ahora, aunque el título es lo primero que va en nuestro bosquejo, en realidad, hermanos, es lo último que nosotros deberíamos de buscar. Porque después de haber desarrollado toda nuestra predicación, podemos nosotros tener una mejor idea de qué título poner. Un título un poquito más atractivo, tal vez. Un título un poquito más interesante. Entonces, lo que se recomienda, o lo que recomiendan los que hablan de este tema, es que sea algo que se ponga al último, para que así, digamos, pongamos algo un poquito más atractivo. Posteriormente viene la introducción. Y en el caso de la introducción, bueno, miren, acá les comento, ¿qué pretende la introducción de una predicación? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo de lograr en la introducción de una predicación? Bueno, digamos, dos o hasta tres cosas que debemos lograr en la introducción. Y lo primero es captar la atención de la gente. Esa es una de las primeras cosas que debemos hacer al empezar. Cuando usted vaya a iniciar una predicación, busque esto, captar la atención de la gente. Cuando recién terminan las alabanzas, a veces los niños salen para tomar su clase, algunos se están acomodando en su silla, a veces tenemos a la iglesia un poquito como
tenemos un poquito fuera de atención y al iniciar nuestra predicación, eso debemos buscar, que se capte la atención. Otra cosa, a través de la introducción también debemos de generar interés en el tema. Lo que yo diga debe de buscar que se genere ese interés en el tema. No que se pierda el interés, hermanos, no que se pierda el interés. En un momento más voy a poner algunos ejemplos. Por lo tanto, fíjense, la introducción debe de ser breve e interesante, debe generar curiosidad. Y para ello, en la introducción podríamos nosotros contar alguna anécdota o una experiencia común, ¿sí? Podríamos contar alguna anécdota o alguna experiencia que sea común para todos. También se puede hacer una pregunta o varias preguntas que se queden sin responder, por lo menos en ese momento introductorio. Si hacemos una pregunta, no debemos pretender responderlas inmediatamente. Si yo pregunto algo, hermanos, en la introducción, luego de la pregunta, ¿qué debería yo de hacer? A ver, alguien por ahí que me diga, inmediatamente después de una pregunta introductoria, inmediatamente después de la pregunta, guardo silencio. ¿Sí? Guardo silencio. No me apresuro a seguir o a hacer otra pregunta, sino guardo silencio. Quizá un silencio de 1 o 2 segundos. Tampoco me va a quedar mucho tiempo, ¿no? Porque la idea no es que los hermanos respondan, por lo menos no, que no respondan de viva voz, sino que se cuestionen, que les genere ese interés, que se enganchen. Esa es la idea. Incluso algunos a veces predican y hacen alguna pregunta, pero se siguen, no dan la oportunidad para la reflexión, no dan oportunidad para que haya esta reacción de parte de los hermanos. También a través de la introducción se puede ofrecer un marco histórico o, digamos, se puede ofrecer un contexto, ¿no? Una introducción también ofrece contexto de lo que yo voy a decir después. En la introducción también puedo presentar un problema, presentar una situación e invitar a la iglesia a que juntos podamos encontrar alguna propuesta, alguna alternativa, alguna salida. Como se dieron cuenta, hermanos, en la introducción todavía no doy respuestas, todavía no ofrezco argumentos, todavía no estoy aplicando nada, simplemente estoy captando la atención, generando el interés, es decir, estoy preparando el terreno para luego comenzar a sembrar. Y también la introducción, por último, nos debe conducir o debe conducir a la iglesia a la idea dominante, a la idea, al punto principal, ¿sí? Como que nos debe de abrir el camino para luego explicar o argumentar eh, la idea dominante de, de nuestra predicación. Miren, por ejemplo, hermanos, y bueno, yo redacté este ejemplo que les presento ahora. Ahí tenemos el título, que como yo ya lo elaboré, o más o menos ya lo tengo elaborado, pues ya tengo mi título. De pie frente a la tormenta. Así se llama esta predicación. ¿Les engancha un poquito? ¿Les genera un poquito de interés? ¿O les da más o menos la idea de hacia dónde vamos? Bueno, creo que sí. Y uno podría empezar así, con una pregunta. ¿Por qué algunas personas se derrumban ante la muerte de un ser querido, mientras que otros se mantienen sobrios y en calma? Yo les decía que las preguntas pueden ser de experiencias comunes, de situaciones que hemos visto todos y que nos pueden identificar. Luego continúo diciendo, a través del relato de un hombre que se mantuvo de pie mientras todo se derrumbaba, aprenderemos cómo podemos sostenernos firmes cuando atravesemos por adversidades. Y bueno, aunque hace un rato mencioné que no hablé de objetivo, pero esto es lo que yo pretendo alcanzar, ¿sí? Esta es mi idea central. Esto es lo que yo quiero lograr transmitir a la iglesia.
¿Cómo podemos sostenernos firmes cuando atravesemos por adversidades? Aquí también redacté una alternativa de introducción. Quizá no empiezo así, pero puedo empezar así. Por ejemplo, ayer asistí a un velorio y cuando usted diga, ayer asistí a un velorio, ¿saben qué hacen los hermanos? Los que están distraídos, los que están mirando para otro lado, inmediatamente levantan la vista porque se capta la atención. Siempre que se cuenta una anécdota, una experiencia o algo que tiene que ver con una vivencia, inmediatamente capta la atención. Entonces, por ejemplo, yo digo, ayer asistí a un velorio y mientras observaba que algunos familiares lloraban desconsolados, me llamó la atención que el esposo de la difunta estaba muy tranquilo. Pregunto luego, ¿cómo debería reaccionar un cristiano ante la muerte? ¿No? Aquí en esta pregunta no estoy asumiendo nada. ¿Cómo debería reaccionar? Quizás aquí sí estoy asumiendo, porque estoy asumiendo que hay que mantenerse firme, pero en esta parte no, ¿no? Porque quizás en mi argumento yo puedo decir, no está mal llorar, no está mal dolerse, no está mal lamentarse, pero ¿hasta qué punto? ¿Cómo debería reaccionar un cristiano ante la muerte? Entonces, bueno. Estas serían, por lo menos en esta propuesta de predicación o de sermón, estas serían dos alternativas para, para introducir esta predicación, generar interés, captar la atención y bueno, y de ahí dar pie al desarrollo. Hagamos un ejercicio, hermanos, y para que no hable yo todo el tiempo. Vamos a tratar de trabajar juntos, vamos a tratar de cooperar todos, de hacer interactivo este momento. Así que les pido, pueden proponer, aquí ahorita no estamos trabajando sobre un sermón textual o sobre un sermón temático, ¿sí? No, así que en este ejercicio podemos trabajar con cualquiera de las dos, con cualquiera de las dos. Así que ustedes propongan, hermanos, en este ejercicio. Ya sea si es textual, propongan un texto. Si es temático, pueden proponer un tema, el que gusten y lo empezamos a desarrollar una introducción en este momento. Buscamos el énfasis del mes, servicio. ¿Servicio? Bueno, lo digo porque el servicio es un tema muy amplio, ¿no? Y como tema, digamos, como tema general está bien, pero como un tema específico, ¿Cómo darnos cuenta si estamos sirviendo bien, con amor, a través de la iglesia, algo así, ok, sí, sí, sí. algo medio parecido así? Porque no solamente servir por alguna necesidad, sino servir por amor y con amor, para que el que reciba ese servicio se dé cuenta que lo hacemos no con un propósito de simplemente porque Dios nos manda, sino porque tenemos amor, el amor que viene de Dios, el amor que viene de Jesús. Algo así, medio parecido a eso. Capaz que le podemos poner así, ¿cómo servir con amor? Podría ser así. ¿Sí? Sí, más o menos es la idea, ¿no, hermano? Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Cómo servir con amor? Sí, está bien. Bueno, ese puede ser el tema específico. Y al mismo tiempo, hermanos, este mismo podría ser el título. Este podría ser el título de la predicación. ¿Sí? Porque está dando ya la idea la idea central de la predicación. Pero fíjense, aunque tenemos esto como tema específico, de esto es lo que vamos a hablar, cómo servir con amor. Todavía podemos poner un título distinto, ¿sí? Un título que sea más interesante, más atractivo, que sea más creativo incluso, pero bueno, por ahora lo vamos a dejar así. Bien. Introducción.
¿Cómo introduciríamos para hablar acerca de esto? ¿Cómo servir con amor? ¿Cómo podríamos introducir de manera que generemos atención, de manera que generemos interés en el tema y que preparemos el terreno para pasar al desarrollo? ¿Cómo podríamos introducir aquí? Vamos, hermanos. Por ahí los que tienen alguna idea y no se atreven a decirla, vamos a trabajarla todos juntos. Yo te quiero contar una anécdota. Eh, el otro día una hermana en la iglesia eh, dijo algo eh, y me quedó para, para, para que captó la atención de toda la concurrencia y de todas las hermanas en la iglesia, que ella dijo: yo le di algo a una persona, dice, que estaba en una situación de calle y, y la ayudo o le he dado algo. Y no saben cómo él me agradeció y cómo yo me sentí ayudándola de esa manera. Quizás esa hermana que ayudó lo hizo con el amor que ella tiene de Dios o de Jesús y que se vio reflejado en ella lo que él hizo por esa persona, y esa persona fue muy agradecida y quedó contenta y quedó feliz esa persona, porque le echó una mano ahí en un momento que ella vio esa necesidad de servir y lo hizo con amor, y lo hizo bien, y lo hizo, entonces lo compartió. Y si usted no sabe lo contento que quedó esa persona, y ahí se ve reflejado, y ahí en esa introducción podemos captar quizás a la audiencia cuando estamos haciendo una prédica. Ok, sí, 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 muy bien. Bueno, la idea, como ya dijimos, la idea de contar una anécdota o una experiencia común es una muy buena idea. De hecho, es de las cosas que más engancha, es de las cosas que más engancha a la gente contar una anécdota, ¿sí? Lo que tenemos que hacer en nuestra predicación es escribir la anécdota. Es escribir la anécdota, hermanos, o es escribir esa experiencia. ¿En qué nos ayuda a escribirlo? A ser, digamos, concretos, a ser concretos e ir al grano, ¿no? Para que, fíjense, a veces nuestras anécdotas tienen muchos detalles, tienen muchos detalles que aunque es parte de lo que vamos a decir, en realidad no aporta mucho a la intención del tema. Entonces, los detalles que no aporten los debemos de descartar porque la intención de la anécdota es solamente como que generar ese interés, pero que no nos robe mucho tiempo. Entonces, bueno, con esta idea que nuestro hermano comentó, ¿cómo lo podríamos redactar aquí? ¿Cómo podríamos redactarlo aquí, hermanos? Entre todos, ayudemos a redactar acá. ¿Cómo podríamos nosotros presentar eso que nuestro hermano ha comentado? Estamos pensando. Sí, 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 está bien. Está bien, hermanos. De hecho, cuando estamos elaborando la predicación, ahí es donde tenemos que eh, poner a trabajar la creatividad, la imaginación, porque hay veces que fluye fácil y hay veces que cómo cuesta. Pero sí, no, 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 no. Para que las ideas fluyan, hay que insistir. Y hay veces que uno le agarra rápido y hay veces que hay que reescribir y ahí reescribir porque simplemente no da a la primera, ¿no? Bueno, a ver, lo que nuestro hermano comentó, digamos, aquí lo que voy a hacer es escribir la anécdota de la hermana, ¿no? Entonces puedo decir, hace unos días tuve la oportunidad de compartir con una persona que tenía necesidad, pero capaz que ahí podemos decir como, ¿cómo saber?
si lo hice con amor o en esta parte bueno, vamos a dejar esta introducción así como está. Vamos a trabajar en otro ejemplo. Estamos hablando de esto mismo. Este es nuestro tema, es nuestro título, nuestra idea general. Así que vamos a hacer otro ejercicio. Esto es con la intención, hermanos, de que vayamos eh, eh, ejercitando esta parte, ¿sí? Recordemos, en la introducción no damos respuestas, hermanos, solamente generamos interés, preparamos el terreno, pero no damos respuestas todavía. Dejando esto atrás, olvidando esto, ¿cómo podríamos introducir a este tema de servir con amor? ¿Alguien más que nos quiera dar alguna idea? Hay hace poco con Romina vimos una película que se trataba de un matrimonio que estaba muy bien económicamente y que, no me acuerdo el título, que le ayudaban, que iban a un tipo a un refugio, que le cocinaban a mucha gente y empezaron a tratar con un hombre de color oscura, de un negro, ¿no? Y el hombre estaba siempre reacio, ¿no? Era violento, le daban un plato y lo tiraba. Y bueno, como de a poco fueron trabajando con él hasta que lograron. Pero ¿a qué voy con esto? Que dijo una frase que me gustó mucho el hombre ese y dijo, cuando ustedes paran y ven a alguien pidiendo en la calle, ¿qué hacen? ¿Les ayudan? ¿Siguen de largo? Dice, no saben lo importante que es para nosotros que nos miren y algo nos den, por lo menos es decir, es decirnos que nos están viendo, que ustedes están notando nuestra presencia. Y es algo lindo para relatar, ¿no? Como introducción. Este, bueno, me quedó esa frase que habría que relatarla, ¿no? Pero como introducción puede enganchar también, ¿no? Sí, sí, puede ser también lo que hemos visto en alguna película, en la idea general de alguna película, y y justamente eso, ¿no? La pregunta que hacemos, o que usted comentaba, ¿qué hacemos nosotros cuando nos encontramos a una persona que nos pide? ¿Simplemente ignoramos? O la pregunta es, ¿cómo deberíamos reaccionar? ¿Qué deberíamos hacer ante una situación de ese tipo, por ejemplo? ¿No? Bien. Bueno, igual, eso para redactarlo hay que encontrar una manera concisa para redactarlo y finalmente que nos abra la oportunidad, que nos abra, digamos, el panorama de qué hacer, qué no hacer. No juzgamos todavía, no decimos, en esta parte todavía no decimos, hermanos, si nos encontramos a una persona en situación de calle, ayudémosle, démosle, miremosle. Quizá todavía no decimos eso todavía, ¿sí, no? Sino que podemos confrontar con preguntas. ¿Qué deberíamos hacer en este tiempo donde hay personas que solamente buscan vivir a costilla de otros? ¿El cristiano debería de darles una moneda? ¿No será que está solamente cooperando para que su situación se alargue más y más? Y bueno, llevarlos a esa reflexión, a esa confrontación y ya en el desarrollo, ahí se pueden ir respondiendo las preguntas. Pasemos a la siguiente y por último, y al último elemento que veremos el día de hoy, a las divisiones. Después de introducir, ahora sí viene el momento del desarrollo
el cuerpo de la predicación, el tiempo del análisis. Esta es la parte quizá un poco más profunda, la parte más, incluso podría ser un poco la parte más tediosa por ser un tiempo de análisis, pero hay elementos que nos pueden ayudar a mantener el interés, ¿sí? Estas son las divisiones del sermón o del bosquejo. No sé, en el caso de ustedes, cuántas divisiones acostumbran ponerle a su predicación, o si es que lo dividen, si es que le ponen, digamos, como divisiones al desarrollo. Yo por mi parte, hermanos, eh, normalmente le pongo tres, en ocasiones hasta cuatro, pero trato de no ponerle más porque me parece que el tiempo no me da para tanto. Normalmente le pongo tres divisiones. Las divisiones nos van a ayudar a tratar el tema por partes, ¿sí? Nos van a ayudar a tratar el tema por partes y de manera más ordenada. Manejamos al principio una idea, después le damos continuidad en el siguiente apartado y quizá después cerramos en el último apartado. Pero para que no vayamos de acá para allá y vengamos y para todos lados y nos enredemos, entonces es que manejamos estas divisiones. También en el bosquejo, hermanos, tener divisiones en el bosquejo nos ayudan a recordar o a clarificar las ideas principales. Por ejemplo, si uno en un bosquejo pone tres ideas principales, a veces, hermanos, no es tan, digamos, no es tan práctico, o no sé cómo decir, si no es tan práctico que mientras estemos predicando, estemos leyendo todo. Incluso en mi caso, creo que ustedes también, en la escuela, cuando teníamos que exponer algún tema, siempre nos decían, no leas todo, no te mantengas leyendo la pantalla o el pizarrón o lo que uses, no te la pases leyendo. Simplemente anota ideas principales, palabras claves, para que con mirar la idea o con mirar la palabra ya tengas en mente todo lo que puedes decir al respecto. Entonces, estas ideas son así también, digamos, son como los subtítulos. Nosotros lo vamos, leemos eso o le damos un vistazo y ya sabemos qué es lo que sigue. Las divisiones nos deben ayudar también a darle un orden lógico al desarrollo o un orden cronológico, es decir, para que como que nuestro desarrollo vaya cada vez más como que subiendo la intensidad, llevándonos al clímax, al momento más alto de la predicación. Por lo tanto, debe de proponerse en forma lógica o cronológica. Y aquí les presento una vez más este ejemplo que les presenté hace un momento. Primera división. Mi primera división yo le puse aquí como un subtítulo que no, quizás no sea la mejor idea, pero le pongo ahí, la vida no es justa. Ok, aquí todavía no he mencionado, no mencioné en dónde está basado este texto, pero aquí es donde lo puedo poner. Y aquí esta predicación la estoy basando en el libro de Job, capítulo 1, podría yo decir desde el verso 1 hasta, no sé, no lo tengo claro en este momento, pero leyendo estos textos es que yo, digamos, en pocas palabras, esto es lo que defino. Y mi subargumento, a los buenos no siempre les va bien, porque Job dice que era un hombre bueno, intachable, de absoluta integridad,
Y sin embargo, el mismo texto dice que de un día para otro perdió a sus hijos, perdió sus cosechas, perdió sus animales. Así que ahí se trabaja un poco esa idea, se trabaja un poco esa idea que la gente tiene, que al que obra bien, bien le va, ¿no? Ahora, cuando yo estoy predicando esto en la iglesia, hermanos, es muy probable que el hermano que me esté escuchando se considere bueno. O casi toda la gente tiene esta tendencia de considerarse bueno. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿No? Por qué yo estoy sufriendo con esto? Si yo trato de hacer las cosas bien, incluso hay cristianos que reclaman y dicen, si yo vengo a la iglesia, si yo me porto bien, si trato de ser fiel, si cumplo con mis obligaciones, si ya me bauticé, si guardo, y empieza a argumentar todo aquello que según él le hace ser una persona buena y por lo tanto exento de sufrimiento. Bueno, Job derriba esa idea y es necesario que lo clarifiquemos. ¿Para qué? Para que, para que estemos preparados. Es decir, que aunque seamos personas buenas, siempre existe la posibilidad de que haya sufrimiento en nuestra vida. Por ejemplo, el otro subargumento dice, a veces nuestra lealtad es condicionada. Y esto está basado en la idea de que Satanás le dice a Dios, Job es leal a ti porque tú lo bendices, porque le das, porque tú le cuidas, ¿no? Pero quítale todo lo que tiene y veremos si no te maldice. Entonces, aquí la idea es que, ¿por qué Satanás piensa eso de Job? Porque normalmente el ser humano muestra también esa tendencia. ¿A qué? A mantenerse fiel en tanto que las cosas van bien. Pero cuando la situación se pone difícil, entonces ya no es tan leal, sino más bien se condiciona. Mientras las cosas vayan bien, soy fiel. Pero si Dios me empieza a fallar, entonces cuestiono, dudo y hasta niego. ¿Sí? Aquí pongo una ilustración. Todavía no llegamos a ese tema, pero bueno, una ilustración. ¿Cómo voy a ilustrar esto que estoy diciendo? Aquí, por ejemplo, yo le puse así nada más, una promesa hecha ante la presión. Aquí puedo contar una experiencia personal, algo que identifique a los demás. Por ejemplo, puedo decir que una vez, cuando una de mis hijas estaba muy enferma, yo oraba con mi esposa y le decía al Señor, Señor, te voy a servir, te voy a ser fiel, que si tú sanas a mi hija, yo me voy a entregar a ti y voy a trabajar en el ministerio. Pero ¿qué pasó una vez que mi hija sanó? Una vez que mi hija estuvo bien de salud, ¿qué fue lo que hice? ¿Cumplí realmente con mi promesa o lo olvidé? Y es que normalmente la gente, cuando se encuentra en aprietos, suele prometer cosas que luego cuando la situación se tranquiliza, olvida también lo que un día dijo. Y bueno, de esta manera ilustro lo que quise decir antes o doy claridad. Bueno, para no predicar todo mi sermón aquí con ustedes, esa es la idea, hermanos, esa es la idea, ¿no? Delimitar aquí, por ejemplo, aquí, ¿se acuerdan que, por ejemplo, en el sermón textual, los mismos versos van delimitando nuestras divisiones? Que eso fue lo que hice acá. Realmente estoy abarcando demasiados textos, hermanos. Estoy abarcando demasiados, casi dos capítulos enteros. Pero como son demasiados textos, solamente me estoy enfocando a tres, cuatro versos que son claves. Todo lo demás simplemente lo menciono como parte del contexto bíblico, ¿sí? Eso es lo que hago. Esto nos ayuda mucho en el sentido de que es una narración, como esto de Job es una narración.
Lo mejor que podemos hacer, hermanos, y esto se los recomiendo ampliamente, lo mejor que podemos hacer cuando prediquemos este tipo de textos que son muy amplios es más o menos memorizarnos la historia y ofrecer una narración resumida. No leamos todos los textos, hermanos. No, no, tratemos de no hacer eso porque si leemos todos los textos, ahí es donde vamos a cansar a los hermanos, vamos a perder la atención y no vamos a enfocar a nada. Entonces ustedes traten mejor de contar con sus propias palabras la historia, los detalles que no sean relevantes para ese momento, omítanlos y solamente enfaticen lo que quieren resaltar. Porque digo, cuando se trata de muchos textos, es mejor contarlo en nuestras propias palabras. Los mismos versos aquí a mí me ofrecieron los argumentos y después ya yo desarrollo. También podemos recordar que en los subargumentos, ahí podemos citar otros textos bíblicos. Ahí podemos citar otros textos bíblicos siempre que el tiempo nos lo permita y que no abrumemos a los hermanos con muchísimos textos, eh, eh, porque a veces ni uno de ellos se nos queda. Es mejor solamente limitarse a esos y que se recuerde algo al final. Bueno, hablamos un poco del título, hablamos de la introducción y hablamos de las divisiones. Ahí un poquito toqué lo que son las ilustraciones, pero para la próxima sesión hablaremos más de las ilustraciones, de la aplicación. Como se dieron cuenta, hermanos, hasta aquí todavía no damos respuestas, todavía no damos consejos, todavía no aterrizamos. Si acaso en la ilustración, ahí se puede contar alguna anécdota, pero todavía no estamos como tal aterrizando las predicaciones. No llegamos a la parte práctica, digamos, todavía estamos en el análisis, en la profundización del tema. Así que en la próxima, como les decía, hablaremos de las ilustraciones, de la aplicación y de la conclusión. Además, hablaremos un poco de lo que ya les decía hace un rato, de el objetivo de nuestra predicación, ¿sí? Para que tengamos ya un poquito más, eh, eh, más conocimiento de lo que es el bosquejo de una predicación. Si a ustedes les parece esto muy complejo, hermanos, se les parece muy enredado todo esto de esta estructura, de que esto, que lo otro, lo menos que puede tener su exposición es una introducción, un desarrollo y una conclusión. Es lo menos que puede tener nuestra exposición. Así que busquemos siempre darle un orden, porque si logramos entenderlo bien nosotros, también va a ser más probable que la iglesia nos entienda, que la iglesia sepa de lo que les estamos hablando y mejor aún que tengan ellos la capacidad o la claridad para llevar a la práctica todo lo que nosotros les dijimos. Bueno.